¿Fue Cleopatra una seductora manipuladora o una brillante estratega? Porque su historia marcó el fin de una era milenaria. ¿Y cómo logró una mujer, en un mundo dominado por hombres, o enfrentarse al Imperio Romano y dejar su huella para siempre? Hoy te llevaremos al corazón del antiguo Egipto, a los últimos días de los faraones, para revelar la verdadera historia de Cleopatra, más allá de los mitos, o más allá del romance, porque conocer su historia no es solo entender el pasado, es descubrir cómo el destino de una civilización entera cambió con una sola mujer. ¿Crees que Cleopatra fue una heroína o una villana? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que ama la historia. Cleopatra VII nació en el año 69 a.C. en Alejandría, capital del Egipto helenístico, fundado por los descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno, Ptolomeo I. Pero a diferencia de muchos de sus antecesores, que apenas hablaban egipcio y se mantenían aislados del pueblo, Cleopatra hablaba 9 idiomas y fue la primera de su dinastía en hablar la lengua del pueblo egipcio. Su ascenso al trono no fue fácil. A los 18 años, tuvo que compartir el poder con su hermano menor, Ptolomeo XIII, con quien terminó enfrentada en una guerra civil por el control absoluto del trono. La rivalidad se intensificó hasta el punto de que Cleopatra fue expulsada de Alejandría. Pero el destino tenía otros planes. Fue en ese momento cuando Roma, la potencia emergente del Mediterráneo, entró en escena, y con ella, un hombre que cambiaría su vida para siempre, Julio César. Cuando Cleopatra regresó a Egipto, no lo hizo sola. En el año 48 a.C., aprovechando la llegada de Julio César tras la persecución de Pompeyo, la joven reina ideó una jugada maestra. Según las crónicas, fue introducida en el palacio de César oculta dentro de una alfombra, y lo que siguió cambió la historia. César quedó fascinado, no solo por su belleza, que muchos historiadores aseguran que fue sobrevalorada, sino por su inteligencia, carisma y determinación. Cleopatra sabía que una alianza con Roma era la única forma de asegurar su poder. Juntos, derrotaron a Ptolomeo XIII, y ella volvió al trono como reina indiscutida y madre de un hijo que llamó Cesarión. Pero la tragedia no tardó en llegar. Tras el asesinato de César en el 44 a.C., Cleopatra volvió a Egipto, sola pero aún ambiciosa. Fue entonces cuando entró en escena otro romano de gran poder, Marco Antonio, general carismático y parte del triunvirato que gobernaba Roma tras la muerte de César. Lo que comenzó como una alianza estratégica se transformó en una de las historias de amor más famosas de la historia. Cleopatra y Marco Antonio no solo se unieron sentimentalmente, juntos soñaban con un imperio oriental que pudiera rivalizar con Roma. Ella le dio 3 hijos, y él le otorgó territorios y títulos que enfurecieron al Senado romano. Su relación fue vista como una amenaza directa al poder de Roma, especialmente por Octavio, el heredero político de César. Las tensiones escalaron, y se acercaba la tormenta que terminaría por cambiar el mundo antiguo. En el año 32 a.C., el conflicto entre Octavio, el futuro Augusto y Marco Antonio era inevitable. La alianza entre Cleopatra y Antonio había sobrepasado todos los límites políticos y juntos desafiaban la supremacía de Roma. Octavio, hábil manipulador, convenció al Senado de que Cleopatra quería someter a Roma al dominio oriental. La guerra fue declarada, y el mundo contuvo el aliento. El clímax llegó un año después, en la batalla de Accio, el 2 de septiembre del 31 a.C., frente a las costas de Grecia, las flotas de Octavio y de Antonio Cleopatra se enfrentaron en un combate naval decisivo. Lo que debía ser una confrontación épica terminó en caos. En medio de la batalla, Cleopatra ordenó retirar su flota y Marco Antonio, desconcertado, la siguió. La derrota fue catastrófica. Antonio y Cleopatra huyeron de regreso a Egipto, mientras las tropas de Octavio avanzaban sin piedad. Sin aliados, sin flota y sin opciones, los últimos días de la reina del Nilo estaban contados. En agosto del año 30 a.C., Octavio llegó a Alejandría. Antonio, creyendo que Cleopatra había muerto, se suicidó cayéndose sobre su propia espada. Cleopatra, según la leyenda, optó por seguirlo poco después, posiblemente dejándose morder por una cobra egipcia, aunque las teorías varían. Así terminó no solo la vida de Cleopatra, sino toda una era. Con su muerte,
Egipto dejó de ser un reino independiente y pasó a ser una provincia del Imperio Romano. Era el fin de 3000 años de faraones. Cleopatra murió, pero su historia apenas comenzaba. Su figura fue moldeada poetas o por historiadores romanos como Plutarco, quien escribió décadas después de su muerte, y más tarde por Shakespeare, Hollywood y la cultura popular. Durante siglos, su imagen osciló entre dos extremos: la bruja seductora que manipuló a los grandes hombres de Roma y la reina valiente y brillante que luchó por la independencia de su pueblo. Pero la verdad histórica es más compleja y fascinante. Cleopatra fue una estratega implacable, una diplomática hábil y una mujer adelantada a su tiempo. ¿Y qué queda de ella hoy? No se ha encontrado su tumba, pero su legado vive en cada obra, cada película, cada referencia a su vida. Es el símbolo eterno de una mujer que desafió imperios, amó con intensidad y se negó a ser una nota al pie en la historia escrita por hombres. Cleopatra no fue solo el final de una dinastía, fue el reflejo de un mundo que cambiaba para siempre, del esplendor milenario del Egipto faraónico al dominio imperial de Roma, y aún hoy, más de 2000 años después, seguimos fascinados por ella, porque Cleopatra nos recuerda que el poder, la política y el amor pueden entrelazarse de formas impredecibles. ¿Y tú, crees que Cleopatra fue una víctima de su tiempo o una maestra del poder? Cuéntanos en los comentarios. No olvides darle like al video, compartirlo con quien ame las grandes historias y suscribirte para no perderte más capítulos del pasado a color.